Bueno, jóvenes, el tema que vamos a tratar hoy es sobre el formulario de la declaración de renta de personas jurídicas, es decir, el formulario 110. En este formulario, la liquidación es la misma que se dio en el de personas naturales, es decir, es el mismo régimen ordinario. ¿Cómo se da esta liquidación? En el patrimonio es la misma fórmula: patrimonio bruto menos deudas igual patrimonio líquido. Es la misma fórmula, no varía. El patrimonio bruto viene siendo en la contabilidad el activo, el elemento activo, y las deudas viene siendo el elemento pasivo, y el patrimonio líquido viene siendo el patrimonio. Lógicamente, aquí en la declaración de renta de personas jurídicas hay que aplicar la norma tributaria. Esa es la diferencia. Y se va a aplicar los mismos conceptos que hemos dado anteriormente, lo que es valor patrimonial que comprende dos conceptos: costo fiscal y otros valores especiales. Entonces, esos conceptos son los mismos. También el concepto de costo fiscal es el mismo concepto que se va a aplicar. Y en cuanto a la renta, la fórmula es la misma. Comienza con los ingresos totales, ordinarios y extraordinarios. Estos ingresos extraordinarios no son grabados, pueden ser grabados o no grabados. Aquí va todos los ingresos totales. Lo único es que estos ingresos no deben constituir renta ni ganancia ocasional, porque va en otra sección. La ganancia ocasional va en otra sección. Entonces, a estos ingresos totales se le aplica la misma fórmula esta, donde se determina la renta líquida. Hasta aquí se llega hasta la renta líquida. Estos costos vienen siendo los costos de la mercancía vendida, o los costos de la prestación de un servicio. Estas deducciones vienen siendo los gastos de administración y gastos de venta en lo que se maneja en la contabilidad. Entonces, cuando se llega a esta renta líquida, aquí se determina, se hace un par, pues se determina la renta presuntiva. Esta renta presuntiva se compara con esta renta líquida y se escoge la mayor, y entonces se sigue con el proceso de depuración de la renta. Entonces, a esta renta exenta se le resta a la que se haya escogido, ya sea la renta líquida determinada por el régimen ordinario o la renta presuntiva. Entonces, al restarle la renta exenta nos da la renta líquida gravable, le aplicamos la tarifa y eso nos da el impuesto básico de renta. Le restamos los descuentos tributarios, me da el impuesto neto de renta. A este impuesto neto de renta le restamos el anticipo de impuestos del año anterior, le restamos la retención en la fuente y le sumamos el anticipo del próximo año, lo que nos va a dar saldo a pagar. La fórmula es la misma completamente. Bueno, vamos a mirar el formulario 110, que corresponde a los contribuyentes personas jurídicas. Como habíamos informado, este formulario lo deben de llenar los contribuyentes que son personas jurídicas, y también los que son no contribuyentes del impuesto a la renta, pero que son declarantes. O sea, son no contribuyentes declarantes, también deben de diligenciarlo. Los contribuyentes también del régimen especial también deben de diligenciar este formulario. Y las personas naturales y asimiladas no residentes y las sucesiones ilíquidas de causantes no residentes también deben diligenciar este formulario. Bien, miremos la estructura de este formulario. La estructura de este formulario
eh, es la misma que la del formulario 210. La única diferencia es que en el formulario 210 la liquidación se hacía por cédulas, Habían 3 cédulas, una cédula general, una cédula de pensiones y una cédula de dividendos. Y la sesión la cédula de general se subdividía en 3 subcédulas. Se dividía en la cédula laboral, la cédula de rentas de capital y la de rentas no laborales. Mientras que acá en este formulario la liquidación va a ser global, completamente global. Entonces miremos el formulario. Tiene una sección de datos generales, que es esta que está aquí. En esta sección de datos generales va el año gravable, va el número de identificación tributaria y aquí la razón social, es decir, el nombre de la persona jurídica. Ahora, si el contribuyente es una persona natural no residente, entonces iría aquí su primer apellido, su segundo apellido, su primer nombre y otros nombres que tenga. Y si es una sucesión ilíquida también de causantes no residentes, aquí iría el nombre del fallecido, primer apellido, segundo apellido, primer nombre y otros nombres. Aquí la actividad económica, a qué se dedica el contribuyente, su actividad principal, aquí iría, ¿verdad? Aquí hay unos datos informativos que hay que colocar en pesos, total, costos y gastos de nómina. ¿Cuáles son los costos y gastos de nómina? Aquí, valor de los costos y gastos de la nómina. Aquí los aportes al sistema de seguridad social. Aquí a los aportes al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y caja de compensación. Esta es la sección de datos generales. Y también, lógicamente, tiene la sección de patrimonio. Esta sección de patrimonio y está acá, aquí arribita, la sección de patrimonio. Esta sección de patrimonio, ya aquí sí es discriminado el patrimonio. Aquí está el efectivo y equivalente de efectivo, están las inversiones e instrumentos financieros, están las cuentas por cobrar, los inventarios, está el activo intangible, los activos biológicos, la propiedad, planta y equipo, otros activos. Nos va a dar el total del patrimonio. La suma de todos estos rubros me va a dar el total del patrimonio. Le restamos el pasivo y nos va a dar el total patrimonio líquido. Bien, ¿dónde vamos a sacar esta información? Esta información la vamos a sacar de un balance de prueba o balance de comprobación a diciembre 31 del último año. O también lo podemos sacar de unos estados financieros no definitivos, en la cual aún no se ha liquidado el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, porque precisamente aquí en la declaración de renta es que vamos a liquidar el impuesto a la renta. Entonces toda esta información del patrimonio y también de la renta que vamos a diligenciar en este formulario se va a sacar de ese balance de comprobación o balance de prueba o estados financieros no definitivos. De ahí es donde vamos a tomar la información. Pero ¿cómo es que vamos a aplicar esto de que vamos a tener unos estados financieros y vamos a hacer también acá unos estados fiscales? ¿Cómo se aplicaría esto? Bueno, la norma tributaria tiene que aplicarse para producir los informes fiscales o las declaraciones tributarias. La norma tributaria se remite a la contabilidad. Ella se remite a la contabilidad. Entonces, usted va a aplicar
aquí en el formulario va a diligenciar los rubros que están en los estados financieros o en los balances de comprobación, pero teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones que nos da la norma tributaria, porque la norma tributaria para efectos fiscales, valga la redundancia, prevalece sobre las normas contables. Ahora, todos estos contribuyentes que son personas jurídicas tienen que llevar contabilidad y tienen que aplicar los marcos normativos contables. Si el ente económico o el contribuyente pertenece al grupo 1 o al grupo 2 o al grupo 3, tiene que aplicar los marcos normativos correspondientes a estos marcos. El formulario también tiene la sección de ingresos. En esta sección de ingresos tiene un renglón que es el 44, aquí donde va a colocar los ingresos brutos provenientes de sus actividades ordinarias. Por ejemplo, si la empresa vende zapatos, los ingresos provenientes por la venta de zapatos van a ir aquí. Si obtiene ingresos por intereses en cuentas de ahorro o en CDT, entonces llenaría o diligenciaría este renglón 45, ingresos financieros. Y estos renglones del 46 hasta el 51 es para dividendos. Hay diferentes tipos de dividendos que tienen unas situaciones especiales, irían aquí en estos renglones. Y si tiene otros ingresos diferentes a dividendos o ingresos financieros o de las actividades ordinarias del negocio, entonces iría aquí en otros ingresos. De tal manera que sumaría el total de estos renglones y nos va a dar el total de los ingresos brutos. Estos ingresos brutos le restamos las devoluciones y rebajas, le restamos los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y nos va a dar los ingresos netos. A estos ingresos netos le restamos los costos y gastos, ¿verdad? Nos va a dar más abajo la renta líquida. Estos costos vienen siendo lo que es el costo de venta, lo que uno llama el costo de venta en la contabilidad, el costo de la mercancía vendida o el costo de lo vendido. Y estos gastos de administración corresponden a los gastos de administración en la contabilidad. Estos gastos de distribución y venta también corresponden a los de la contabilidad, los gastos financieros también a los de contabilidad, y otros gastos y deducciones también. Todo esto sale de la contabilidad. Todo esto va a salir de la contabilidad. Va a salir de lo que yo le dije anteriormente. Se hace un balance de comprobación, o de prueba, y de ahí se toma la información, o también unos estados financieros antes de liquidar el impuesto de renta, y de ahí se toman esa información. Hay una sección aquí en este formulario que se llama ESAL. Esta sección es para las entidades sin ánimo de lucro. Entidades sin ánimo de lucro pueden llenar este renglón si hacen inversiones en el año, ¿sí? Pueden llenar este renglón 63. ¿Ok? Este es especial para las entidades sin ánimo de lucro. Bueno, entonces ustedes, cuando ya le restan los costos y deducciones, van a llegar aquí: renta líquida ordinaria. Esta renta líquida ordinaria equivale a lo que es la utilidad contable. ¿Sí? La diferencia es que aquí estamos aplicando las normas tributarias. Esta renta líquida también se le llama utilidad fiscal. Entonces, cuando lleguemos aquí, ya tenemos que hacer un pare. ¿Cuál es el pare? El pare es que aquí hay que determinar la renta presuntiva. Entonces, esta renta presuntiva, como yo les dije anteriormente, se compara con la renta líquida y se escoge el mayor valor. Bueno, si se coge la renta líquida determinada por el régimen ordinario o la renta presuntiva esta especial, cualquiera de los dos, se le resta las rentas exentas
y eso nos va a dar la renta líquida gravable. Renta líquida gravable, y esta renta líquida gravable es la que le vamos a determinar la tarifa del impuesto. Entonces esta renta líquida gravable también le llamamos utilidad fiscal. Claro, cuando se le resta la renta decente está más depurada la renta. Entonces esta es la propia ya definitiva utilidad fiscal, lo que llamamos utilidad fiscal nosotros los contadores. Utilidad fiscal, aquí esta es la utilidad fiscal, y esta utilidad fiscal se compara con la utilidad contable, la utilidad contable antes de impuestos, y lógicamente van a haber diferencias, porque nosotros en la parte en los estados financieros vamos a aplicar las normas contables, mientras que acá en las declaraciones tributarias vamos a aplicar las normas tributarias. También hay una sesión que se llama ganancias ocasionales. Aquí van a ir, son los ingresos que la ley ha determinado como ganancias ocasionales. Aquí en esta sesión van a ir separadas. Por eso estas ganancias ocasionales no van a entrar acá en la sesión esta de rentas, de rentas o de ingresos no van a entrar, ellas están separadas acá. Y luego viene la liquidación privada, que aquí viene siendo lo mismo que dimos en el formulario de personas naturales, la liquidación privada, liquidar el impuesto. Y acá abajo van las firmas, firma del representante aquí, de firma del representante legal. Recuerden ustedes que todas las personas jurídicas deben tener un representante legal, ¿sí? Aquí va la firma. Bueno, y ahora hay la firma digital, ¿verdad? Ya la firma digital que ya se hace en la plataforma de la DIAN. Y está la firma del contador también, o revisor fiscal, en caso de que esta declaración de renta esté obligada a ser firmada por un contador o tenga necesariamente que ser firmada por un revisor fiscal, porque está obligada a tener revisor fiscal. Bueno, todas estas firmas ya las personas jurídicas lo hacen de manera digital en la plataforma. Bueno, entonces esta es la estructura del formulario. Es una estructura como las fórmulas que les comenté. Tiene su sesión de patrimonio, tiene su sesión de renta, y tiene su sesión de liquidación privada. Y lógicamente la primera sesión es la de datos generales. Bueno, jóvenes, aquí terminamos explicar la estructura del formulario 110. Como recordamos, este formulario lo llenan los contribuyentes del impuesto a la renta a personas jurídicas, y cuando lo llenan o lo diligencian estos contribuyentes se llama declaración de renta y complementarios. Y también este formulario lo llenan los no contribuyentes declarantes, y cuando lo llenan los contribuyentes no declarantes se llama declaración de ingresos y patrimonio. ¿Por qué? Porque solamente va a declarar los ingresos y el patrimonio para fines de control de la administración tributaria, no es para fines de liquidar el impuesto. Y también lo va a llenar las personas naturales no residentes y las sucesiones líquidas no residentes. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos sobre este tema.